Bienvenidos a De Ignorancia Sí que Sé, nuestro podcast sobre la educación y sobre todo la educación de las ciencias. Hoy tenemos un capítulo, yo creo, muy necesario y que de hecho llevábamos pensando grabar desde el principio de todo esto. Hoy vamos a hablar de enseñanza durante una pandemia global y cómo esto afecta pues, a tener a grupos de personas en un aula y tratar de enseñarles cosas, o si no podemos tener a grupos de personas en las aulas para enseñarles cosas. Y para esto tenemos a nuestros dos comentaristas tertulianos de siempre. El primero es Víctor Marco, que es físico, profesor de matemáticas en el IES El Grau de Valencia y también colaborador del Cefire de Sagunto para formar a otros profesores. Víctor, muy buenas. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Muy bien. Que preparado aquí para hablar de enfermedades y de cómo esto trastoca nuestra vida diaria. Sí, me ha gustado lo de enseñar cuando hay y cuando no hay gente a la que enseñar. Exacto, es que eso es uno de los efectos. Literal, sí. También tenemos, como siempre, a Javier Vargas, que también es físico, es profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi. Hola, ¿qué tal? Encantado, como siempre, de estar aquí. A ver... Nosotros también. Vamos a sacar al fin el monotema del último año. Sí, es que, claro, nosotros empezamos a grabar diciendo, bueno, pues tenemos que hablar aquí de enseñanza de matemáticas, enseñanza de física, no vamos a hablar de pandemias directamente, pero claro, no podemos evitar hablar de esto muy pronto, ¿no? Y aprovechando que este tema es un tema muy transversal que afecta, afecta a toda la sociedad para empezar, pero desde luego afecta a todas las asignaturas y a todos los temas de la enseñanza, tenemos hoy a nuestro primer invitado, que es Víctor Fernández. Él es filólogo hispánico y es profesor de lengua en el IES Torrellano de Elche. Muy buenas, Víctor. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por ser nuestro primer invitado. Y encima eres de letras, estás aquí rodeado de gente enemiga. Muchas gracias por venir. Bueno, enemigo tampoco, sí. Esperemos que no. No, que va. Bueno, pues estamos aquí los cuatro. Vamos a tratar de hablaros un poco de cómo la pandemia ha cambiado no solo todas nuestras vidas, sino en concreto esta parte concreta de nuestra vida, que es la de la enseñanza, visto un poco desde el punto de vista de los profesores. Y luego os preguntaré también cómo creéis que ha afectado al punto de vista de los estudiantes, ¿no? Eso es una cosa que también trataremos, aunque claro, eso lo decimos según lo que a nosotros nos parece, ¿no? El punto de vista de los profesores me lo podéis decir en primera persona. El primer tema que me gustaría que abordemos es cómo ha cambiado la enseñanza debido a la pandemia. Iba a decir cómo ha cambiado respecto a cómo enseñábamos de toda la vida, pero teniendo en cuenta que a lo mejor nos están escuchando dentro de 20 años y que la pandemia sigue durando 20 años y a lo mejor hay gente que no sabe cómo se enseñaba antes de la pandemia, pues antes de la pandemia los estudiantes se reunían en aulas y había grupos de 30, de 40 estudiantes en la misma habitación con las ventanas cerradas. Una cosa sí que ahora esto es imposible de conseguir. Entonces, mi primera pregunta para vosotros es ¿cómo ha cambiado todo esto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cosas tenemos que hacer ahora que eran diferentes a las de antes? Contadme un poco. Por mí que empiecen los Víctor, Javi, porque sí. Yo luego voy a añadir... O sea, seguramente lo que digamos va a ser parecido porque a todos nos afectará lo que es el trabajo en el aula de manera similar, pero yo tengo el plus del laboratorio, entonces si queréis luego lo añado yo eso. A mí no sé qué me parece más increíble, Alberto, que pienses que la pandemia dure 20 años o que alguien nos esté escuchando a nosotros dentro de 20 años. pero vamos a suponer que Víctor, eso es cierto. Sin ninguna duda, es mucho más difícil de creer que alguien nos vaya a escuchar dentro de 20 años. Claro. Sin ninguna duda. Tiene que haber quizá habrá otra pandemia, eso sí que es posible. Bueno, puede que la civilización haya colapsado y nuestro podcast sea lo único que ha sobrevivido. Que exista. Sí. Posiblemente. Bien, vale. La caja negra de la sabiduría. Javi tiene razón, si es que básicamente hemos tenido las mismas experiencias. Lo del laboratorio es un tema que luego yo quiero que comente porque a mí me parece el protocolo que debe seguir Javi para trabajar en el laboratorio no me lo quiero ni imaginar. Y yo quería comenzar diciendo... Bueno, luego te sorprenderás, pero el protocolo es muy fácil. Pero bueno, luego te cuento. Claro, porque yo pienso en mi clase, hablando de lo que ha cambiado, a mí me trastocó y los primeros meses los llevé bastante mal, solo el tema de objetos físicos. Yo, el día que me planteé cómo iba a hacer los exámenes, colapsé. De hecho, pues bueno, los tengo 2 días en cuarentena y a la espera de corregirlos después, pero ya el hecho de sentarte con un alumno a explicarle algo y cogerle su boli, que es algo que haces intuitivamente.
He tenido que reaprender, a llevar mi propio boli siempre encima, que nunca lo hacía. Las tizas ya no puedes... Algo tan sencillo como sacar una luna a la pizarra, ahora lleva una logística de... Tiene que salir, le tienes que dar o una tiza con un papel o claro, no te vas a poner a limpiar con alcohol las tizas, se deshacen. Ha sido un engorro. El hecho de entrar por la puerta, lo primero limpiar tu mesa, porque ha habido un profesor anterior que la ha usado, el teclado del ordenador... Comprobar las distancias de seguridad entre los alumnos. Tenemos, no sé vosotros, en mi instituto han puesto marquitas en el suelo para que las mesas sepas dónde tienen que estar. Las marquitas ya han desaparecido. Las marquitas ya han desaparecido, se han pelado y es complicado saber dónde estaban. Entonces, Pero yo creo que una de las cosas más visibles es que en algunos institutos no pueden ir todos los estudiantes que había antes. O sea, yo cuando iba a clase éramos 40 en clase. Yo no creo que eso sea posible ahora mismo en ninguna parte, ¿no? Ese es el tema duro. De hecho... A ver, la orden de consellería, por lo menos la Comunidad Valenciana, es que respetando las distancias de 2 metros y tal, intentar meter a la máxima cantidad de alumnos sin importar cuál sea el espacio. Hay institutos que tengo compañeros que me han confirmado que están dando clases en las cafeterías. Cafeterías, salas de profesores, nosotros en la biblioteca. Nosotros también. La biblioteca y la cafetería lo hemos habilitado como aula. Sí, de hecho, ya no se pueden sacar libros este año. Es triste, ¿eh? Yo compré unos libros de matemáticas de divulgación para el departamento, para la biblioteca, y no se pueden sacar. Este año está inhabilitado. Nosotros sí que hemos habilitado también un sistema justamente de préstamo en la biblioteca con su cuarentena exhaustiva y todo esto para poder justamente habilitar ese préstamo de libros. O sea, sí, en realidad... A ver, es más engorroso. O sea, la sensación que yo tengo este año respecto a años anteriores es que lo que está pasando justamente, esa semipresencialidad, de que viene la mitad de la clase, que en realidad es un poco no el timo de la estampita, pero sí que es cierto que es un poquito una situación que lo que hace justamente es darle menos clases a los alumnos. Si normalmente tenemos unas 200 clases al año, este año tenemos 100. Claro, eso te obliga a recortar temario por todas partes. Luego, aparte, estamos hablando de lo del tema de la distancia de seguridad. Nosotros podemos controlar la distancia de seguridad dentro de clase, pero no fuera de clase. Cuando empiezan los recreos, cuando empiezan los patios, los chavales, van en tropel como si fuera una manada de bestias, todos corriendo a alguna parte, que luego nunca llegan a ninguna parte, ¿sabes? Luego se quitan la mascarilla, están comiendo, tenemos que estar llamándoles constantemente la atención. Y sí que es cierto que yo lo comentaba con muchos compañeros esta semana justamente, que se nota ya un cierto agotamiento mental, tanto por nuestra parte como por parte de los alumnos. Sí, dejadme que añada una cosa. Cuando estamos grabando esto, llevamos pues un poquito menos de un año de medidas contra la pandemia, con lo que por eso ese agotamiento ha tardado unos meses en llegar, entiendo, ¿no? Sí, exactamente. Y otra cosa, aparte, Alberto, lo que dices de que te encuentras con la mitad de los alumnos, que yo al principio pensé que era lo más difícil y ya me he adaptado, es lo que dice Víctor, he recortado temario, que en teoría lo que te dice Consellería no es que recortes, es que la mitad del temario lo des online o les des herramientas para que se lo estudien ellos. Yo lo intenté el primer mes y fracasé. Bueno, fracasé, es imposible que gente con 15 años sea capaz de mirarse todo un temario por su cuenta. Si yo no era capaz cuando estaba en la universidad. Claro, entonces yo lo intenté con los de segundo de bachillerato y duré un par de semanas. O sea que acabas por mandándole suerte, algún concepto suelto, pero no. Claro, yo lo que hice fue los de segundo de bachillerato, los de química, como la primera unidad es básicamente un compendio de toda la química de primero de bachillerato. Dije, bueno, esto va a ser un repaso, pues les doy esa unidad, la damos de forma telemática y en clase aprovechamos para empezar con las cosas nuevas. Y vamos, no funcionó como yo esperaba que tenía que funcionar. Lo bueno es que luego nos cambiaron a los segundos de bachillerato a presencialidad completa. Entonces, la cosa fue claro, mejor. es que eso ha sido un problema. Pero vamos, supone el doble de trabajo, porque claro, tú tienes que darles clase a los que tienes allí y además tienes que estar preparando cosas para los que no tienes allí, con lo cual es como tener el doble de grupos. Y no veo yo que compense. Sí, eso es una cosa que quería que me explicarais mejor, porque no estoy muy seguro de si todos los oyentes van a saber cómo se implementa esto de la semipresencialidad. Esto de que vayan la mitad no significa que tienes clases con la mitad de gente, sino que la otra mitad de gente está en su casa, ¿no? Siguiéndote a través de internet o algo por el estilo. Claro, sí. Eso es lo que cree la gente, que te están siguiendo a través de internet, pero claro, las clases no están habilitadas para que la clase en directo, en streaming, la vean.
porque no hay cámaras. A mí Mira, la respuesta que me daba el justamente- director es, bueno, ponte tú el móvil si quieres, delante y te grabas. Nosotros, Víctor. de hecho, llegamos a hacer una prueba piloto porque en el consejo escolar del instituto se solicitó formalmente a ver si podíamos retransmitir las clases en directo para que los alumnos que estaban en casa pudieran seguir las clases. Claro, no se trataba de avanzar materias, sino simplemente para que no perdieran el hábito de estudio, porque uno de los grandes problemas de este sistema, que se podía haber resuelto de una manera muy diferente, y ahora os digo cuál sería mi propuesta, uno de los grandes problemas, como digo, es que están perdiendo los hábitos de estudio. O sea, hay alumnos a los que no veo en 15 días, o sea, como vienen día sí, día no, si no tienes clase con ellos todos los días, tú puede ser que lo veas un martes y hasta el miércoles de la semana siguiente no lo vuelvas a ver. Claro, ¿eso qué significa? Que dejan de hacer deberes, dejan de repasar, dejan de estudiar. No, prácticamente es como si estuvieran viviendo un puente perpetuo a lo largo de todo este curso. Y se nota en el rendimiento, se nota en el número de suspensos, se nota en el trabajo diario. Vale, el problema es, ¿cómo solucionamos esto? Y lo que se propuso fue eso, cogemos todos los ordenadores que tenemos en el instituto, los ponemos a grabar las clases simplemente a modo de repaso. Hicimos una prueba piloto con una sola clase, con la mía en concreto y con los de mi tutoría y con nada, cuatro asignaturas. El resultado fue nefasto, pero nefasto. ¿Por qué? Porque, uno, no tenemos cámaras, dos, o sea, se pixelaba la imagen cada 2x3, el sonido se reventaba cada 5 minutitos, y lo peor de todo es que la conexión a internet, lo mismo, colapsaba cada cierto tiempo. Y estamos hablando de una clase. Imagínate todas las clases a la vez retransmitiendo. O sea, es imposible. Hoy en día, con los medios que tenemos, es imposible hacer un streaming de la clase en condiciones normales, y supongo que mi instituto será extrapolable a cualquier otro instituto de la Comunidad Valenciana. Claro, ¿cuál Víctor, sería la Javi, ¿tenéis solución? experiencias Sí. parecidas? Yo Sí. sobre ese tema, luego, bueno, lo habíamos puesto como otro punto más tarde, pero si queréis lo adelantamos, porque yo en mi caso sí que estoy teniendo clases síncronas en cuarto de la ESO. Entonces os puedo contar mi experiencia con esos grupos. Nosotros llevamos desde enero. En diciembre Lampa lo propuso, se instalaron cámaras y estuvimos haciendo pruebas. Tenemos solo en las clases de cuarto de la ESO. Perdona. Clase síncrona entiendo que significa que Clase los que te están síncrona siguiendo... es como llamamos a que tienes la mitad del grupo que tiene que venir, lo tienes en clase, y la otra mitad del grupo te está siguiendo a través de Webex, en nuestro caso, que es la plataforma que tiene Consellería. Vale. ¿Por qué lo hemos empezado ahora? Porque Consellería ha sacado una orden diciendo que las clases que se den por Webex y los alumnos están avisados, se pueden considerar como que has avanzado temario. Entonces lo estamos utilizando para no tener que repetir todas las clases, primero un grupo y luego al otro grupo. Es decir, los alumnos están obligados a conectarse cuando saben que tienen reunión por Webex. Que hay profesores que se conectan todos los días y yo no. Yo hay días que les digo, mirad, para esta clase sí que quiero que os conectéis, para esta otra no hace falta que os conectéis, que vamos a trabajar problemas o lo que sea en clase. Aún así salen problemas, como decía Víctor. Porque hay alumnos que a lo mejor se conectan con el móvil. Y claro, con el móvil, en la pizarra, un poquito complicado coger los detalles y ver lo que hay escrito. Hay otros alumnos que aunque se conecten con tablet o con el ordenador, a lo mejor les falla la conexión y no les llega bien la imagen. O no les funciona la wifi, que le pasó el otro día a una alumna y tenía que tirar de datos y con los datos la imagen, o sea, no me veía. Solo me escuchaba, pero no me veía. O sea, salen toda una serie de problemas. Y a mí una de las cosas que me has hecho en falta de hacerlo de esta manera es la interacción con los alumnos, porque a mí me gusta mucho preguntarles y hablar directamente con ellos, y no lo puedo hacer con los alumnos que están en casa. Entonces ellos sí que pueden participar, porque tenemos el micro abierto mientras lo usen con cabeza y con cautela, pueden hablar y pueden preguntar, y de momento la verdad es que en mis clases se han comportado, no puedo quejarme. Pero si hay un alumno distraído, yo puedo coger y preguntarle directamente alguna cosa para llamarle la atención un poquito, que espabile, que reconecte. Con los que están en casa, no. No tienes ni idea de si te están siguiendo o no te están siguiendo. Entonces, y luego, por lo que me han estado contando, obviamente no es lo mismo seguir la clase en vivo y en directo, estar allí delante con el profesor, poder preguntarle cosas, que estar en casa, que sí, que aunque puedan preguntar, pero
muy poquitas veces me ha preguntado gente que está en casa en el mes que llevamos haciendo esto. Víctor Fernández, creo que querías decirnos algo de una posible solución o alguna manera como de atajar esto. Sí, bueno, esto yo se lo he comentado alguna vez a Víctor, yo también, y lo hemos hablado. En realidad, todo esto, este timo de la estampita, entre comillas, que tiene lo del tema de la semipresencialidad, sería muy sencillo. Sería simplemente unos van por la mañana y otros van por la tarde. O sea, es así de simple. Dividir los turnos en dos fases. Eso implicaría más trabajo, evidentemente, pero también contratación de más personal y vamos, no se perdería absolutamente nada. Claro, el problema siempre es el mismo. Dinero. Exactamente. Claro. ¿De dónde se sacan los recursos? Pero yo aquí quería matizar que Víctor y yo hemos hablado mucho. Es que Víctor y yo nos conocimos hace muchos años en un instituto perdido de Castellón, ¿eh, Alberto? Sí, gran sitio. En Benicarló. Y es que yo no sé si Javi tú has llegado a vivirlo, Víctor sé que sí, el famoso plan Exit. Oh, sí, Javi. Sí. Lo conozco, no he tenido que dar clase de Exit, pero sí que... Fue que a mí no me parecía mal, conseguiría abrir una bolsa especial para por las tardes dar repaso a la gente que va peor. Entonces venía un profesor de la bolsa a media jornada o 3/4 y se compaginaba contigo para ayudar, digamos, una especie de segundo al mando de la clase. Entonces no entiendo cómo, si está ese recurso, no se ha usado. Sé que es por dinero, pero también por dinero también se gastó en su momento. Entonces ahora es cuando hace falta el plan Exit. Exit de éxito, ¿eh? Estaba en valenciano. Entonces dices, ahora sería súper útil eso. Claro, yo tengo la duda de si realmente hay recursos económicos para financiar algo así, porque entiendo que no haría falta el doble de profesores, pero haría falta pues un aumento significativo, no sé si del 30, del 40, del 50%. Yo creo que un profesor por departamento a media jornada... El problema es ya te digo, es el de siempre. O sea, siempre que hay que tirar de bolsas, siempre hay que tirar de contratación de personal, siempre surgen los problemas. Pero mira, justamente tenemos ahí también hablado de esto. En primero de la ESO se ha impuesto por parte del Ministerio, evidentemente, el trabajo por ámbitos. El trabajo por ámbitos depende del instituto también en el que se esté trabajando y depende del profesorado, pero básicamente es una reducción de personal del 50-60% en los cursos de primero de la ESO. O sea, el mismo profesor de matemáticas puede dar biología, puede dar tecnología, puede dar, yo qué sé, puede dar cualquier cosa, en principio siempre que se considere afín. Y el profesor de valenciano, de castellano, puede dar valenciano, castellano, sociales, bueno, latín, incluso si se diera el caso. Que se puede, ¿eh? El tema el castellano y el valenciano vienen del latín, tampoco claro, o sea, todo junto. Pues el tema es que en realidad ahí eso era una estrategia, una jugada muy buena, ¿vale? Para decir, no, es que los chavales que han pasado desde sexto de primaria a primero de la ESO, así no se sienten tan mal, no notan tanto el cambio, recuperando esa figura del maestro de octavo de GB de hace tantos años. El problema con el que no habían contado es que si falta un profesor, y como ha pasado en esta última ola, si falta un profesor es como si faltaran 3 a la vez. Exacto. Entonces te encuentras con alumnos de primero de la ESO que son chiquiticos todavía, que no tienen clase, o sea, que se quedan a lo mejor les faltan 2 profesores y están prácticamente todo el rato en una clase de vacío, mirando al techo, porque tampoco pueden hacer nada más. Entonces, claro, ahí, o sea, y estamos en las mismas. Se dice, bueno, vamos a sustituir a los profesores, pero es que no llegan esas sustituciones, no van con la celeridad que deberían hacer, sí. A pesar de que Consellería diga lo contrario. Mira, ahora que has comentado eso, quería volver al tema para cerrar a lo mejor esta parte de otros problemas que nos hemos encontrado, y es que una vez ya te has acostumbrado a tener a la mitad en clase y funcionas, luego pasa algo que lleva pasando toda la vida. Un alumno pues está enfermo en casa y antes no venía porque tenía fiebre y se quedaba en casa o venía al día siguiente. Ahora, en el momento que un alumno tiene fiebre, se puede pasar 2 semanas sin venir. Sobre todo si ya es positivo con la PCR. Yo tengo el caso de un alumno que ha enganchado 2 meses de, primero él, luego cuando ya estaba recuperado, positivo su padre. Otra semana en casita. Luego positiva su hermana. Ese chico ha perdido un trimestre entero. Y como él, varios. Entonces, claro, se junta la semipresencialidad con el goteo constante de falta de alumnos.
Yo tengo clases donde nunca han estado toda la clase junta. No se conocen todos entre ellos. Se me acumulan las preguntas que os quiero hacer, pero antes de que pasemos a otro posible bloque, os quería pedir una aclaración. Entonces, si las clases semipresenciales no son, en la mayor parte de casos, síncronas, como ha dicho Javi, entonces, los de casa, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están siguiendo una especie como de apuntes escritos que les tenéis que dar o...? Eso ya me imagino que dependerá del profesor, del centro y de cómo se organice. Nosotros lo que tenemos que hacer es supuestamente tenemos que dejarles tarea para las horas que van a estar en casa por su cuenta, que estén trabajando, que tengan algo que hacer. Pero claro, depende mucho de la situación, porque si tú tienes... Es como decía antes Víctor, hay grupos que él los ve un martes y a lo mejor hasta el miércoles siguiente no los ve. Claro, tiene que dejarles tarea para 2 semanas prácticamente, en donde no avanza materia. Con lo cual es 2 semanas trabajando todo el rato los mismos contenidos. Y luego, por otro lado, tienes grupos que a lo mejor los ves, sí que los ves día sí, día no, los ves de una manera más regular, y entonces a esos les tienes que dejar una tarea diferente porque con eso sí que vas a estar avanzando contenidos. Entonces, no, incluso aunque sean del mismo nivel, es difícil cuadrarte con ellos. Tengo otra pregunta que me parece que está en el aire en todo lo que habéis dicho, que es, evidentemente, con todo esto, asumimos que los estudiantes van a tener una peor formación debido a todo esto, ¿no? ¿O soy yo que soy extremadamente pesimista? No, es así. O sea, no te creas. A ver, intentamos que no sea así, evidentemente. O sea, ahí está nuestra profesionalidad también. Lo que pasa es que no puedes luchar contra los elementos. O sea, si tienes la mitad de sesiones, es como si... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que fabricas coches y te dicen, mira, me tienes que fabricar un coche con 200 piezas, ¿vale? Pues tú lo fabricas sin problemas. Y al día siguiente te dicen, no, quiero el mismo coche, pero con 100 piezas. Claro. Entonces, recortarás, pues lo que haces es, vale, pues aire acondicionado fuera, elevalunas eléctricos fuera, las ruedas sí, el motor sí, pero todo lo que son los extras, pues ahí te queda como cinturones de seguridad, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Joder, el volante también. Esto, escucha, y una de las cosas que no hemos dicho, a esto hay que añadirle el plan de refuerzo de los alumnos que pasaron automáticamente el año pasado. Bueno, o sea, eso es otro tema. O sea, hay gente que tiene 6, 7, 8 asignaturas y que están en el curso siguiente y que hay que procurarles un refuerzo y un plan personalizado para poder recuperar esas asignaturas. Eso añádele a toda esta bola. O sea, es y además, en ese sentido, hay situaciones que yo por suerte he tenido, no la estoy viviendo este año, pero mis compañeras sí. Y es que el año pasado, en primero de bachillerato, la física y química se suele empezar con la parte de química. Entonces, cuando llegó la pandemia, habían visto toda la química, pero física la empezaron y no llegaron a ver casi nada de física. Entonces, yo que estoy este año dando segundo de química, toda la química del curso pasado la vieron, con lo que no tienen problemas de base. Pero los compañeras que están dando física de segundo de bachillerato han cogido alumnos que en primero de bachillerato no trabajaron prácticamente nada de física. Entonces tienen ahí un problema de base importante. Porque esto es otra cosa que entiendo que el año pasado, con la primera ola de la pandemia, la situación fue todavía más precaria de lo que estamos describiendo ahora, ¿no? Porque se hubo de improvisar y durante mucho tiempo se dieron clases mucho peor, entiendo, ¿no? Claro. Sí. De hecho, salió el plan Mulan, que bueno, habría que darle un premio al que eligió el nombre, pero un premio de verdad. El plan Mulan, que consistía simplemente en recoger todos los recursos, digamos, electrónicos que tenía Consellería para ponerlos al servicio de las clases online, tanto Webex como Aules, como el Rebost digital y todo esto. Y lo mejor de todo era que al principio, sobre todo eso hay que decirlo también, que fue al principio de toda la situación, en el momento que intentabas acceder a ellos se colapsaba, pero en 2 minutos, en el momento que te conectabas a Aules, directamente, ¡pum!, te aparecía la imagen de servicio temporalmente no disponible. Entonces, claro, sí, ya tenías ahí la excusa.
Una, digamos, conclusión que estoy sacando de todo esto que me contáis es que el aspecto técnico necesario para dar clase a través de Internet no lo tenemos a día de hoy. O sea, no solo no lo tienen los centros, sino que muy a menudo no lo tienen ni siquiera los estudiantes en sus casas, ¿no? Que se han de conectar en lugar de con un ordenador, con un móvil o algo por el estilo. O sea que parece como extremadamente optimista pensar que realmente se puede dar clase telemática y que eso sea normal. Normal no va a ser en ningún caso. Por eso se está constantemente diciendo desde todos los medios, desde el Ministerio de Educación, desde Consellería, que las clases presenciales son necesarias. O sea, ahora podría venir una cuarta ola donde aparecieran zombies por las calles, que nosotros seguiríamos yendo a trabajar con los chavales, porque es que los chavales en muchas ocasiones no pueden tener acceso a esos medios. Sí, a ver, tal y como yo lo veo, una pandemia es como si nos cae un meteorito. O sea, quiero decir, es una cosa que podemos luchar contra ella con alguna dificultad y seguramente teniendo una vida peor que la que teníamos antes. Entonces, yo entiendo que lo que estamos intentando hacer es que la educación de los chavales no haya disminuido hasta cero. Pero es como muy poco realista pensar que es una educación igual que la que podíamos tener antes, ¿no? Efectivamente, sí. Hombre, yo no creo que haya nadie, ¿no? Y otra cosa que os quería preguntar sobre el día a día en las aulas es cómo se implementan todas las medidas de seguridad físicas. O sea, las cosas de... hubo una época en que se hablaba de que habría que tomar la temperatura a todos los estudiantes antes de entrar. No estoy seguro de si eso se hace, si ya se ha abandonado porque no es práctico. O sea, ¿cómo están todas esas medidas, digamos, de evitar el contacto físico, de desinfectar las cosas, de tomar temperaturas y tal? Se hace, Alberto. Todas las mañanas, al menos en mi instituto, los profesores de primera hora van con un barreño de termómetros y van repartiendo a cada profesor o sea, se toma. En mi instituto, en la puerta siempre hay un profesor o de guardia o un conserje. Bueno, ahora tenemos a un alumno de los conflictivos cuyo castigo es tomar temperaturas a la gente. Es que bueno, qué bueno, me encanta. Sí, lo tenemos. Es que ya es un instituto un poco peculiar. Pero bien. Y todas las mañanas a primera hora se toma la temperatura a todos los alumnos. Y cualquier persona que entra, sale por goteo, también se toma. Luego, son estos termómetros láser, ¿no? De pistola que yo no tengo no les veo ninguna fiabilidad porque la media de temperatura que toma es 34 grados. Entonces yo cuando veo debería estar todo el mundo con hipotermia. Claro, entonces cuando veo que a alguien le sale 36, yo calculo el error, digo, esa persona tiene 38 de fiebre, por lo menos. Pero bueno, yo creo que es placebo lo del termómetro este. Pero sí que se toman, ¿eh? Y sí, nosotros también. En todas las aulas. De hecho, hablando de lo caro que... Lo de si hay dinero o no para profesores, para contratarlos por las tardes... Yo lo descubrí y el dinero que estamos gastando solo en hidrogeles y es una pasta, ¿eh? Sí, claro. Es que igual. Es una cantidad muy grande. Y yo entiendo además que son medidas necesarias. Yo tengo la sensación de que la transmisión secundaria a través de contacto con cosas no es la fuente principal de transmisión, pero también es verdad que es una de las cosas con las que más cuidado estamos teniendo. O sea que a lo mejor no es una de las fuentes principales porque estamos teniendo más cuidado que con otras, ¿no? No sé. Claro. No, nosotros, por ejemplo... No, perdona. No, Víctor, dale. No, simplemente que los protocolos de seguridad en los centros sí que es cierto que se cumplen a rajatabla. O sea, en cuanto a lo que es desinfección de mesas, desinfección de objetos y el gel hidroalcohólico. Nosotros, incluso el Ayuntamiento de Elche nos ha proporcionado un auxiliar de enfermería que va tomando la temperatura a todos los alumnos, ¿sabes? A lo largo del centro, ¿sabes? Y se ocupa exclusivamente de eso. O sea, que muy bien. Ese sentido, sí que es cierto que sí. Qué bien. Y bueno, y de hecho había como mucho temor de que los colegios, los institutos se convirtieran en centros en focos de infección y no ha sido así. O sea que entiendo que estas medidas de seguridad pues algo habrán tenido que ver en todo ello, ¿no? Algo se ha hecho bien en ese sentido, aunque luego se han hecho otras cosas también mal. Sí, exactamente. Sí, a ver, estadísticamente... Nosotros no hemos tenido los casos que hemos tenido positivos, que los ha habido, de profesores y alumnos, nunca han sido alumnos del mismo aula. Luego entendemos que no han sido contagiados entre ellos, siempre han sido alumnos que no han tenido contacto. La infección ha venido de fuera. Eso yo personalmente, que era, y os lo voy a reconocer aquí, era extremadamente escéptico en septiembre con que la vuelta a las aulas, aunque fuese semipresencial, no se convirtiera en un foco de infección.
debo reconocer que yo estaba equivocado y que los hechos me han llevado a la contraria y efectivamente las medidas de seguridad han sido suficientes y las aulas están funcionando bien en ese sentido. Luego, en la calidad de la educación, pues es lo que estamos diciendo, pues es un poco inferior, ¿no? Y no eres el único, Alberto, ¿eh? Yo hablaba con mucha gente cuando hablaba, decía, me parece a mí que en 2 semanas, un mes, ya nos van a empezar a cerrar alguna clase y no, afortunadamente, en mi centro no hemos tenido que cerrar ninguna clase. O sea que... Bueno, yo pensaba que a noviembre no llegábamos, así que... Claro, yo tenía un pensamiento parecido y creo que esto nos enseña también un poco cómo es el virus, ¿no? Y cómo de fácil o difícil es la transmisión del virus. Como no lo conocemos, pues no lo tenemos muy claro, pero este tipo de experiencias, por no llamarlo experimento, porque en cierta manera lo son, pues también nos enseñan lo fácil o difícil que es que se transmita el virus y el tipo de cosas que lo cortan de manera eficiente, ¿no? Uh-huh. Os quería preguntar otra cosa relacionada con esto, que es... estudiantes, jóvenes y mascarillas. ¿Esto qué tal? ¿Esto es, no sé, una guerra mundial zombie? ¿Cómo funciona el asunto este? ¿Lo ves? Básicamente o sea, sí. Es insufrible, ¿eh? Yo no sé mis compañeros, pero supongo que sí, porque los chavales son iguales en todos los sitios. Sobre todo en el aula, yo pensaba que iba a ser, Alberto, más difícil en la clase, que iban a estar quitándoselas ya solo por el hecho de que son rebeldes. Es cierto que en el aula no. Sí, a veces tienen aún la manía, aún no han entendido que se les escucha igual con la mascarilla y se la bajan para decirte algo. Y dices, que te estoy escuchando igual. Pero sobre todo son los almuerzos. Yo no sé vosotros, Víctor y Javi, pero los almuerzos son insufribles. Abrazándose, tocándose. Yo el otro día puse 3 partes porque en el aula, en el cambio de aula, en segundo de bachillerato, que ya son mayorcitos, 1 con una bolsa de papas y 3 comiendo de la misma bolsa y metiendo la mano, tío. Y yo digo... Además, gente que ya venía de un confinamiento de 2 semanas, ¿eh? Uh-huh. Que dices, pero y en segundo de bachillerato, que cada clase que pierden son puntos de las PAU. Pues nada. ¿No tenéis, yo tengo también una solución para eso. Una vara de 1,5 metros, ¿sabes? Con un pincho a cada lado. ¡Qué bestia! ¿No tenéis un poco la sensación de que en esas cosas en concreto no son tan distintos los jóvenes y los adultos? ¿No tenéis la sensación de que cuando veis a la gente, bueno, cuando había terrazas, que ahora aquí en la Comunidad Valenciana no las hay, que los adultos no eran tan distintos, que también cometían esos mismos errores, que se bajan la mascarilla... Sí. O sea, que quiero decir que siempre pensamos que los chavales van a ser más incontrolables y más inconsistentes, y es verdad que lo son, pero la diferencia no es tan gigantesca, en realidad, entre un adulto y un joven, ¿no? Y a partir del adolescente. Yo creo que los niños pequeños lo entienden mejor. Son más responsables. Los pequeños me refiero a los más pequeños. Son más disciplinados, sí, ¿no? Pero en cambio los adolescentes, sí. No, pero bueno, es que es normal también. O sea, tenemos que pensar en lo que hemos dicho antes, el agotamiento mental que supone una situación que lleva prácticamente un año. Entonces, claro, el problema es que aguantar una serie de medidas como estas de distanciamiento social en una sociedad como la nuestra, en la que siempre nos estamos tocando, siempre nos estamos besando, siempre nos estamos compartiendo cosas, que hay que decirlo, que es así. O sea, el poder dar un abrazo a una persona, yo no os podéis imaginar lo que echo de menos eso. Y si yo lo echo de menos, que soy una persona más o menos con cierta cabeza, y digo, no vaya a ser que tenga el virus, otro que no tiene tanto, pues normalmente pasa esto. De hecho, no sé si os pasa cuando le llamáis la atención a un alumno, una de las excusas más repetidas es, pero profe, si luego en cuanto salimos por la puerta del instituto nos bajamos la mascarilla o me junto con gente de otros grupos y tal, ¿qué más da que lo hagamos luego aquí dentro? Pero en fin. Yo les contesto que lo que no quiero es la responsabilidad de que haya pasado en mi clase. Sí, yo suelo ir por el mismo camino. Yo les digo, mira, si es fuera el responsable eres tú, pero aquí dentro eso me afecta a mí, los responsables somos nosotros y no te contagias solo tú, es que puedes contagiar a todos los que están cerca. O el clásico de, es que es mi novio o mi novia. Sí. Y claro, dices... Pero es que luego ves que ese es el novio de otro, es que a esas edades todos son novios de todos y al final es que es una especie... Es que ya lo he visto, digo, pero tú no estabas... Esto me pasó el otro día, pero tú no estabas con este chaval. No, ya no. Víctor, espera, pero ¿tú das clase en el Grado de Valencia o das clase en la Atenas de Pericles? Esto... Claro. Son orgías, de verdad, es increíble. Y al final yo ya me he cansado porque en las guardias de patio, que no es mi guardia, estoy almorzando y llamando la atención a todo el mundo. Digo, mira, ya está bien, tío, que haga su trabajo al que le toque. Porque es agotador, pero yo entiendo que ellos también están cansados de que estemos todo el día diciéndoles lo inútiles que son y al final...
ves que no está, que tampoco debe ser tan grave porque no están pasando esos contagios en el aula. O sea, que algo se está haciendo bien. Seguramente lo que se está haciendo bien es encontrando los casos y aislándolos. Es decir, si esas personas que están ahí compartiendo una bolsa de patatas, uno estuviese infectado, pues posiblemente los otros también. Pero lo que se estará haciendo bien es coger a los que están infectados y poniéndolos en No, casa. sí, yo tuve un caso positivo en segundo de bachillerato y enseguida el resto de alumnos dijeron que habían estado con él a tales horas y al día siguiente 12 personas ya no estaban en el aula. Y estuvieron así 2 semanas. Lo que me llama la atención es que en un segundo de bachillerato, que no deberías perder clases, ya bastante que hicimos el esfuerzo de juntarlos y tal, vienen y siguen con la misma actitud. Eso es lo que ya me parece criminal. Y es una batalla continua que agota. O sea, ya no agota, como dice Víctor, solo las medidas y el estrés, es el hecho de un trabajo extra que si todos pusiéramos de nuestra parte un poquito, se reduciría. Pero bueno, son adolescentes. Yo estoy completamente de acuerdo con esa lectura, pero te ofrezco una pieza de evidencia, que dirían los ingleses, en un ámbito distinto. Todos sabemos que la gente mayor es mucho más vulnerable a la enfermedad y puede tener la enfermedad en una variante mucho más grave y tal. ¿Cuánta gente no se ha cortado de ir a ver a su abuelita estas Navidades? Sí. Claro. O sea, quiero decir, ellos saben que deberían hacer las PAU y aún así se saltan cosas. Pero es que hay gente que sabe que su abuelita se puede poner muy enferma y aún así ha ido a ver a su abuelita. También te digo que, Alberto, que hay casos y casos, ¿eh? Luego, otro caso de que no es baladí y no son pocos, no sé si Víctor y Javi les pasa, alumnos que no están viniendo por miedo. O sea, Ostras. Yo tengo muchos... Sí, eso al principio. No, yo los tengo aún, ¿eh? Pasa que al final tú no puedes no permitir que tu hijo no vaya, es obligado, tienen que traerlos. Hemos tenido casos que sí que ha habido certificado médico por depresión y tal, y pues no, se han dejado pasar. Pero la orden era, a los alumnos que se niegan a venir, no puedes trabajar con ellos online. Porque es una grave comparativa, porque entonces mucha gente empezaría a pedir que trabajaras con ellos. Y hemos tenido bastantes casos, ¿eh? Y claro, y gente, muy buenos alumnos, ¿eh? Que han bajado. Tengo el caso concreto de una alumna, la única alumna en todo tercero de la ESO que ha probado limpia en Navidades, es en esta situación, brillante, y esta segunda evaluación va a caer en todo, porque de repente le entró la neura y no apareció. Y hay bastantes casos, ¿eh? En cada aula. Bueno, ahí es difícil también distinguir si le entró la neura a ella, le entró la neura a su familia, a todos juntos a la vez. O sea, quiero decir, es complicado, es ¿no? complicado, sí. O sea, que son tantas ramificaciones desde el problema principal que independientemente parecen poquitas, pero empiezas a sumar el caso del alumno que es que tiene fiebre y se queda en casa 2 semanas, que al final es que te quedas sin alumnos. Yo es que en tercero de la ESO tengo de media, o sea, la semipresencialidad te permite hasta en mi instituto, por el tamaño de las aulas, entre 15 y 16. Pues tengo como los tengo partidos en matemáticas académicas y aplicadas, podrían venir todos, ¿eh? Me caben todos en clase. Pues tengo una media de 5 alumnos. Buah. 5. Cuando deberían ser 14. Yo ya os digo, mi sensación en mi cabeza, sin estar dando clase y por lo tanto es la opinión de un cuñado en este sentido, es que creo que va a haber una generación que va a estar un poquito peor formada. No sé cuánto poco, si mucho peor formada, solo un poco, y que a lo mejor sería bueno que se lo dijéramos. Que les dijéramos, mirad, estáis dando clase en una época muy complicada y evidentemente vuestra formación va a ser peor que la de gente que tiene solo 2 años más que vosotros. Y a lo mejor es bueno que ellos lo sepan, porque deberían saber que va a haber un escalón que en un momento dado de su carrera de estudios o profesional o lo que sea, pues van a tener que superar. Y van a tener que hacer un poco más de esfuerzo que otros. Claro, Alberto, es que el problema que ahora mismo se los estamos facilitando. Yo les digo que ellos tienen que poner de su parte, que algo tienen que pagar ellos también, porque claro, caso de bachillerato. Las PAU, evidentemente, han cambiado las condiciones. Lo han hecho más. Yo lo entiendo, el hecho de... Porque empezó el curso con un problema, un agravio comparativo, y es que había centros donde el segundo de bachillerato conseguían tenerlos a todos juntos en un aula, y centros como el mío, y creo que como el de Javi, que estaban partidos. Y claro, empezó a haber presión de los padres de que era injusto porque las pruebas PAU iba a ser la misma para todos. Al final se movió y se consiguió juntar. Pero las pruebas PAU van a tener, como el año pasado, ciertas facilidades. Está hecho de forma que tú puedas elegir, en vez de 2 bloques, con 3 preguntas cada uno, tú elijas 3 preguntas de 6. Eso te permite quitarte todo un bloque entero. Probabilidad, análisis o lo que sea. Claro, a final de cuentas, esta gente va a ir pasando cursos con ciertas facilidades que, aunque en la facultad les hagan lo mismo, cuando a la hora de buscar un puesto de trabajo hay cosas que no van a saber hacer. Y ahí es donde se van a tener que buscar la vida. O sea, que en algún momento esto lo van a tener que pagar.
Y no lo están pagando ahora, ¿eh? Porque se le está facilitando lo que dice Víctor. Estás recortando temario. Estás dando menos cosas. Y vas a tener un 50% de formación. Por eso creo que algo importante que creo que los profesores les harían un favor, si se lo dicen varias veces, es que les mentalicen de que su formación es peor que la de gente que va a competir con ellos directamente, porque tienen solo 1 año más que ellos, o 2 años más que ellos, ¿sabes? Por eso y por lo tanto, que sepan que van a tener que esforzarse en un momento dado. Por eso es importante que yo, aunque medio temario no lo ven, hay pequeños conceptos que le digo, esto va para el examen y te lo tienes que buscar tú. Y podría darlo, pero que se busquen la vida. Yo les mando vídeos, les mando artículos, hasta podcast para sacar información, para intentar paliar esto que tú dices. Que van a ser, bueno, les llaman la generación COVID ya, a estos que están entre cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, que van a ir arrastrando. Pero claro, el año que viene tenemos el mismo problema. Supongamos que el año que viene ya las clases son presenciales y se normaliza. Los que hagan segundo de bachillerato vienen de un primero semipresencial. Eso es. Entonces, otra vez las pruebas PAU van a tener que ser más fáciles. Sí, esto se arrastrará lo menos 4 años, ¿eh? O sea, no tenemos que olvidar que, de todas formas, también la reforma de la ley educativa lo que prevé también un poco es eso. O sea, el uso de ámbitos ya no es algo que solamente se va a utilizar como algo excepcional este año, sino que el uso de ámbitos está previsto que se aplique tanto en primero de la ESO como en segundo de la ESO incluso también. Y posiblemente también extenderse a tercero de la ESO. De forma que, bueno, esto no es algo que parece que es algo que se va a quedar aquí pensando que el año que viene a lo mejor ya estamos sin mascarilla y otra vez todos en clase y sin problemas, que no va a ser así, evidentemente, sino que esto ya tiene pinta de que se está buscando un nuevo modelo de educación o un nuevo, vamos a decir, un nuevo viejo modelo de educación donde vamos a eliminar todas las dificultades, vamos a buscar, pues eso, la psicología de la emocionalidad, la psicología del aprendizaje colaborativo, el flip-flap-roof learning, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas voces críticas con esto de, ya lo comentamos una vez, ¿no? Que os comenté lo del artículo del profesor de química, que ya comentaremos en otro programa. Hay muchas voces críticas con el tema de los ámbitos. En esencia la idea parece muy buena porque dar física y ¿Podéis recordar lo que es para los oyentes que no lo tengan claro? Sí, lo de los ámbitos. Sí. Bueno, lo que ha comentado Víctor antes, la enseñanza conjunta por parte de un solo profesor de materias separadas, aunque relacionadas. Vale. Por ejemplo, física y matemáticas. Mira, yo en mi instituto, en segundo de bachillerato, tenemos física y química con matemáticas. Este año lo quería haber cogido yo, pero por cuestiones de horario, porque me tocó ser jefe de departamento, no he podido. Pero claro, yo de la casualidad que yo soy físico. Entonces, vale, es un ámbito hecho para mí, me viene como anillo al dedo. Pero no tiene por qué ser así, el profesor de matemáticas no tiene por qué ser físico, ni viceversa. Y yo tengo... Me ha llamado la atención eso. Da la casualidad que yo soy físico y por lo tanto puedo dar clase de lo que sea, ¿no? Sí, por supuesto. Pero en primero de la ESO, por el tema de los ámbitos... en segundo, perdón, he dicho. Física y química y matemáticas, está dando matemáticas una compañera bióloga que... Como en segundo, Javi lo sabe, primero y segundo de la ESO son ciencias, lo puede dar a veces también el departamento de biología. ¿Qué pasa? Que ella viene muy agobiada dándose cuenta de que, claro que sabe matemáticas, es que no confundamos que un profesor sepa resolver ecuaciones de segundo grado, que cualquier biólogo sabe hacerlo, que toque enseñarlo. Yo también sé biología de segundo de la ESO, pero no me veo capacitado para profundizar y explicar ese contenido. Es que no tenemos formación pedagógica para otras áreas. La formación pedagógica que tenemos, que en unos casos será mayor o menor, porque no olvidemos que hay muchos profesores que su formación pedagógica ha sido el CAP y su propia experiencia, está muy enfocada al área en la que estamos dando clase cada uno. Entonces, de repente, sacarnos de ahí es, por mucho que tú sepas, pero no es trivial en algunas situaciones. Cuando se trabaja por ámbito... Y eso que yo he tenido la suerte, bueno, suerte, más o menos. Yo lo considero suerte. Yo soy de los primeros que hizo el máster de educación. Y saqué muchas cosas interesantes. Y pienso que ahí la formación pedagógica fue grande. Se puede criticar, se pueden cambiar cosas, pero hay profesores que no han tenido... Que básicamente han aprendido a base de su propia experiencia. Entonces, sacarlos de su área... Sí. Ya que hablamos... Víctor, no sé si querías decir algo.
No, que simplemente lo que no se puede hacer es pretender cambiar un sistema de una forma tan sumamente radical, poner una serie de ámbitos así de forma obligatoria en un curso que encima estamos en mitad de una pandemia donde no tenemos todos los recursos suficientes, así o sea, sale la orden en julio y en septiembre ya tenemos que estar poniéndonos las pilas. No puedes pretender preparar un curso ni semipresencial, ni por ámbitos, ni a distancia en 2 meses. Es que es imposible. Pero si ni siquiera hay materiales. No existen Claro, libros de ámbito. En mi instituto tenemos en primero de la ESO tecnología y física. Con la excusa de no, la tecnología requiere de las matemáticas. Sí, bueno, cuando eres ingeniero, no cuando tienes 11 años, que estás viendo las potencias y las fracciones. ¿Cómo vas a combinar potencias y fracciones con tecnología? Cuyo temario es circuitos eléctricos. No puedes llegar a ese nivel. Es como si de hoy para mañana nos dijeran, no, en el curso que viene todo el mundo a dar clases de inglés. Pues oiga, a lo mejor se encuentra usted con el problema de que no todo el personal que tiene usted contratado está capacitado para dar clases de inglés. Pues sí. Pues nada, pues adelante. O sea, es que esto es lo de siempre. Hacer las cosas así rápido y mal, pues salen mal. No hay más. Bueno, también es verdad que en cuanto a la rapidez, por salvar un poco a los políticos, que todos les arreamos mucho, y yo el primero, en cuanto a la rapidez, la pandemia es la que nos ha impuesto esta rapidez, ¿no? Y estos son pues soluciones, no sé si acertadas, pero bueno, tomadas rápidamente para tratar de afrontar una situación que ha llegado, ¿no? Bueno, pero Víctor, sí, el tema de los ámbitos no es por la pandemia, los ámbitos ya existían antes, ¿eh? Esto ha sido los ámbitos ya estaban ahí, pero han aprovechado. Hay institutos que ya hace tiempo. Pasa que era como más optativo, se estaba proponiendo. Y esto ha sido el momento de decir, pues mira, ¿veis esto? Pues ahora va a venir bien. O sea que lo de los ámbitos es una tendencia que ya se estaba viendo hace años. Y al margen de lo de los ámbitos, otras decisiones que se pueden haber tomado que como dice Alberto, que pueden haber sido mejores, peores, que se podrían haber cambiado, pero que corría prisa y se tenía que sacar alguna medida cuanto antes. Yo el miedo que tengo es que por dejadez o porque ya que la tenemos, pues que se quede así y que se mantengan esas medidas de forma indefinida, sin revisarlas o sin cambiarlas o sin ver si ha dado buenos resultados o incluso revertirlas. Pues creo que eso tendrá mucho que ver con que cuando la situación empiece a normalizarse, que no sabemos cuándo será, podría ser el septiembre que viene, a mí eso me parece muy optimista, mucho más probablemente será más bien de cara al verano de 2022, pues ahí habrá que llamar a la puerta de los políticos y decirle, oiga, ¿se acuerda de estas cosas que usted hizo porque había una pandemia? Pues ahora ya no. y a ver qué pasa, ¿no? Relacionado con esto, os quería preguntar sobre si toda esta situación ha afectado de manera distinta a asignaturas diferentes. Es decir, ¿hay asignaturas más afectadas que otras? No sé, habladme, por ejemplo, cada uno de vosotros de vuestra experiencia, porque tenemos a uno de mates, a uno de física y a uno de lengua. Víctor Fernández, como eres el invitado, tú primero. Bueno, pues no. A ver, yo creo que a todos nos ha afectado exactamente igual. Tanto la semipresencialidad como los ámbitos, como la situación en concreto de estar en clase, ya incluso lo que es la propia interactividad que podías tener con los alumnos dentro de clase a la hora de trabajar. Y yo, claro, mi asignatura, evidentemente, no hay que hacer cálculos, pero sí que tenemos que hacer muchas veces razonamiento de pensamiento abstracto, o sea, el análisis sintáctico, te puedo hablar de, pues eso. Y ya no eso, sino explicar la literatura o la lectura en general, o la gramática. Todo eso sí que es cierto que a nivel online, yo cuando estaba en pandemia hice un montón de vídeos que luego los colgué en YouTube, que todavía siguen ahí, por si alguien los quiere ver. Di el nombre del canal, hombre, no te cortes, que la gente te busque. No, es mi nombre. No, déjalo, que no me busquen. Pero bueno. Yo los he visto, son geniales. Son muy teatrales. Muy teatral. Hay uno que se llama Lorca para Millennials, que te explica toda la teoría de Lorca especial para Millennials. O sea, solo te digo eso. Muy bien. Que la gente pero ya te digo, ¿no? El problema es explicar sintaxis o explicar gramática desde una cámara es sobre todo sin interactividad por parte de los alumnos es muy, muy, muy complicado. Y el hecho, ya te digo, de trabajar así, lo que está haciendo es, pues eso, te das cuenta de la gran tara que hay dentro de este sistema. O sea, no hay manera de llegar con la profundidad que llegaba yo antes a mis alumnos. No sé si a Víctor también le pasa.
Bueno, a mí me pasa el añadido de los cálculos, que al trabajar online, una explicación paso a paso es que es imposible. Yo ahora recurro a mandar. Yo semanalmente hago informe semanal. Y les recuerdo, digo, para los que estáis enfermos confinados y para los que no os habéis enterado en clase, que sois unos cuantos. Y les mando un texto explicativo paso a paso de lo que he hecho, cálculo de dominio, de no sé qué tal, y un vídeo. Y he intentado optimizar así, ya no se me ocurre otra forma. Porque el tema de enseñar matemáticas, y supongo que a Javi con física le pasa igual, no voy a decir que sea más difícil que otra asignatura, pero el añadido de un razonamiento de cálculos por medio lo dificulta mucho, mucho. Necesitas presencialidad a tope. Claro, un poco para corregirles cuando hacen alguna cosa mal. El problema de un cálculo es que te puedes equivocar en una cosa que es muy tonta, en un punto, y a partir de ahí todo está mal. Entonces, si alguien no te dice, oye, cambia esto y continúa tu cálculo... A mí los que están confinados me mandan los deberes y me dicen, profe, corrígeme, y me mandan una foto y claro, empiezas a ver fallos que se van acumulando y dices, pero ¿cómo te explico esto ahora por correo? Claro, y le digo, mira, pues en el paso tal tienes un signo mal, pero claro, tienes que especificar tanto que te lleva un buen rato corregir un ejercicio de un alumno. Si encima ya tienes confinado a 12, pues ¿qué haces? Mandas un vídeo y digo, mira, chicos, seguir estos vídeos, intentad hacer lo que podáis y ya nos veremos. Aquí porque Víctor, no estamos... entiendo que esto no lo dices porque seas un vago, que probablemente también lo seas, porque nos conocemos, sino porque simplemente el tiempo es finito, ¿no? O sea, quiero decir, no... No, evidentemente, es que alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no te conectas con ese alumno? Digo, porque primero yo no puedo coger y llamarle por WhatsApp porque no tengo sus teléfonos y porque nos han prohibido hacer eso. Y evidentemente yo nunca daría mi teléfono. Para eso tendrías que a través del equipo directivo formalizar un horario de conexión con los alumnos, iba a decir encerrados, confinados, que se coordinen con ellos, que se pongan, que en mi instituto, por ejemplo, pues es un instituto de un barrio es una zona peculiar, de un nivel sociocultural económico bajo, que no pueden conectarse. Si vosotros habéis hablado de lo de las clases síncronas, Javi, en mi instituto se descartó y lo que estamos haciendo es los que son semipresencial, vienen todos los días y los ponemos en 2 aulas separadas. Y el profesor va media hora a cada aula. Esa ha sido nuestra solución. Porque nos ha sobrado alguna aula libre, porque no pueden conectarse pues no tienen dinero para comprar nada, ni... Entonces tengo alumnos que no tienen móvil, lo cual me sorprende mucho. Bueno, es una cosa que... Y es así, la realidad es así. Entonces... Claro, exacto. No todos vivimos en la misma realidad y a veces pensamos que porque a nuestro alrededor las 10 personas a las que conocemos más, todos tienen móvil, toda la sociedad debe tener móvil. Y respecto a lo de ser un vago, esto fue un tema muy candente, ¿no? Ahora, que lo soy. Perdón, Víctor. No, te lo digo porque este tema se habló mucho de ello, de, bueno, por las tardes online con los alumnos y los profesores tuvieron que decirle, oiga, que el profesor está su jornada completa, porque el día lunes yo le doy clase a la mitad de la clase y el martes se la doy a la otra mitad, pero yo estoy todos los días ahí. Y claro, lo que los profesores nos negamos es no vamos a hacer el doble de jornada por las tardes cuando Consellería no está poniendo ese profesor en las aulas. Eso hubiera sido lo que Consellería habría querido y los padres también. Digo, bueno, pues que nos paguen el doble. Ya está. Claro. Es que hay que ser también justos. Yo pienso que una cosa que la sociedad no termina de entender, yo creo que hay mucha gente que sí que lo entiende, claro, pero que este tipo de cosas que limitan lo que puedes hacer de una manera excepcional, como si, yo qué sé, cayese ahora un meteorito y no se pudiera salir a la calle porque llueve ceniza ardiente o algo por el estilo, es que no es salvable. O sea, quiere decir, simplemente hay cosas que no se pueden hacer y ya está. O sea, eso te cambia por completo la vida y se acabó, si es que no tiene más. La aceptación es que no ha habido un gran grado de aceptación de lo que está pasando a nivel educativo. Lo que tú dices, hay que concienciarles de, no, estáis perdiendo clases, estáis perdiendo conocimientos, estáis avanzando con suerte a la mitad de velocidad. Javi, cuéntanos tu experiencia con física, que además tienes lo del tema del laboratorio. Un comentario al hilo de lo que decía Víctor. Yo creo que también he echado en falta que desde Consellería o desde el Ministerio, desde donde sea, nos dijeran, siendo realistas, por dónde tenemos que recortar. Porque dependiendo del profesor, dependiendo del departamento, dependiendo del instituto, de la comunidad o de lo que sea, cada uno va a decidir en dónde piensa que es más conveniente recortar contenidos y qué cosas son importantes, y seguramente en la mayoría coincidamos. Pero te vas a encontrar con que 2 alumnos
dependiendo de dónde estudie cada uno, puede haber estudiado contenidos distintos porque sus profesores han decidido darle más importancia a una cosa, darle más y menos a otra, y no dar directamente a algunos contenidos. Entonces, quizás, por uniformizar un poco, si sabemos que vamos a dar la mitad de las horas de clase, oye, vamos a fijar unos contenidos mínimos para todos. Y a partir de ahí ya, pues lo que se pueda ampliar. En cuanto a física y química, os cuento mi protocolo de laboratorio. Es tan sencillo como que no vamos al laboratorio. Laboratorio sin laboratorio. Sí. Este año no se puede porque, claro, no puedes coger de una hora para la siguiente, no da tiempo para desinfectar los laboratorios para que todos los grupos puedan hacer uso de él. Entonces, ahora mismo el laboratorio de nuestro centro es un almacén. Porque, claro, como en las aulas las mesas y las sillas están más separadas, pues las mesas y las sillas que sobran se tienen que guardar en algún sitio y están pues al fondo de las aulas de tecnología, en el laboratorio de física y química, en este tipo de sitios. Entonces, yo eso es una de las cosas que más he echado en falta. Ahora, por ejemplo, hace poco les he estado explicando separación de mezclas a los de segundo de la ESO y es que es totalmente diferente el poder coger, llevarlos al laboratorio y decirles, venga, vamos a hacer esta mezcla, las vamos a separar, os voy a enseñar una destilación, cómo sale, la vamos a hacer aquí en el laboratorio con los materiales. Todo eso no lo puedes hacer con ellos en clase. Te puedes llevar alguna cosa y enseñarles, pero no me puedo llevar yo todo el montaje de la destilación y plantarlo encima de la mesa del profesor y ponernos a calentar ahí todo. Hay cosas que sí, que puedes buscarles alguna práctica para que las hagan ellos en casa, pero no va a ser lo mismo. No tienen los mismos materiales, no van a poder ser el mismo tipo de prácticas. Entonces, yo ahí sí que estoy echando en falta mucho eso y el trabajar en grupo. El que ellos puedan juntarse para comentar un ejercicio especialmente difícil o que puedan hacer una práctica en equipo y que tengan que repartirse las responsabilidades, encargarse de unas cosas, ver la parte experimental de la física. Todo eso está prácticamente perdido este curso. ¿Crees Eso, que Perdona, sí, perdón, Víctor. eso, estamos hablando de la educación secundaria, ¿eh? Pero es que en las universidades está pasando exactamente igual. Hace poco tuve yo una conversación también justamente sobre eso, de una alumna que estaba en químicas en la UA y el problema es que las prácticas las estaban haciendo de forma virtual. Y dices, ¿cómo que una práctica de forma virtual? Sí, me pasan un PowerPoint y yo se supone que tengo que reproducirlo en casa. Y dice, ¿pero tienes un laboratorio en casa? ¿Te dedicas a la droga o algo por el estilo? Y me dijo, evidentemente que no, pero que es curioso cómo estamos, lo absurdo de esta situación, ¿sabes? De, no, venga, a practicar, o sea, os paso un PowerPoint de cómo tenéis que hacer, pues eso, una destilación, hazlo tú en casa y luego fabrica metanfetamina. ¿Hasta qué punto creéis que yo he visto profesores de... Perdón, Alberto. ¿Hasta qué punto creéis que un vídeo de YouTube, en donde seguro que hay un montón de gente haciendo prácticas, puede sustituir o paliar esta falta de laboratorios? De laboratorio. Bueno, yo iba a hablar sobre matemáticas. Pues mis alumnos recurren mucho a los youtubers de profesores de mates, pero ellos mismos te lo dicen. Esos vídeos van a lo concreto. Pero, venga, claro, calcula este dominio. Pero no puedes profundizar en la matemática de verdad. Y ya en laboratorio. Pero ya es una cosa, Javi, me parece gravísimo lo de... Pensemos lo del laboratorio. Es que estamos hablando de ciencia. Para mí es el equivalente que si Víctor, por cuestiones las que fueran, no pudieran leer libros. No, vamos a la literatura, pero no podéis leer a este autor. Voy a mandaros un vídeo explicativo sobre Lorca, pero no vas a poder leerle. Exactamente. Pues es lo que le está pasando a Javi. O sea, es que a mí me parece muy grave. Sí, y sobre los vídeos de YouTube, os pongo un ejemplo que me está saliendo también mucho. Cuando los alumnos, sobre todo en clases síncronas, me ha pasado para los que están online, pero incluso para los que están presentes en clase, a lo mejor tú das la explicación y luego les mandas pues alguna tarea, algún ejercicio o algo, y para que la traigan al día siguiente. Y a lo mejor cuando llega el día siguiente... te vienen alumnos que dicen, mira, es que no he sabido hacerlo porque es que en clase cuando le estabas explicando y estábamos comentándolo, lo entendía todo, pero luego en casa cuando me he tenido que sentar a hacerlo, no he sabido por dónde cogerlo, no he sabido hacer el ejercicio. Claro, eso con los que están en casa online, cuando hacemos la clase síncrona, les pasa con más frecuencia. Y aún así tienen la oportunidad el siguiente día venir a preguntarme. Y cuando corregimos el ejercicio, ir a las dudas que les han salido intentando hacerlo. Eso con un vídeo de YouTube
No puedes, porque si tú tienes dudas en el vídeo de YouTube, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerte otra vez el vídeo y escuchar otra vez exactamente explicado de la misma manera? Claro. Entonces, ahí se pierde mucho. Un vídeo es similar a los libros que utilizábamos durante la carrera. O sea que cogías un libro y otro libro que hablaban de la misma materia y resulta que uno respondía a las preguntas que tú te hacías y otro, sin embargo, pues lo enfocaba de otra manera y no te ayudaba en absoluto. Y no es porque un libro sea mejor que el otro, simplemente uno ha coincidido más con las cosas que tú te planteabas en tu cabeza y el otro no. Pues a los vídeos de YouTube les pasa lo mismo, están ya escritos, entre comillas, no son interactivos, ¿no? El profesor es interactivo. Claro, eso es. Claro. Los vídeos de YouTube sirven para cambiar, o sea, para cambiar el faro del coche, para hacer tareas muy simples y muy repetitivas, muy mecánicas. Pero cuando ya te tienes que meter en una profundidad de tipo, pues eso, científica o de cualquier otro tipo de materia, ya la cosa cambia, pero muchísimo, muchísimo. Sí. Además, choca mucho que quieran que nosotros formemos a los alumnos para que aprendan a aprender, que tengan razonamiento, que tengan pensamiento crítico, pero luego hay también gente que dice que no, que el conocimiento, lo que está en Internet al alcance de un clic, que ¿por qué hace falta que nos centremos tanto en esos conocimientos si están al alcance de todos? Y dices, vamos a ver, me parece contradictorio. Si tú quieres que enseñemos a los alumnos a aprender, tendrán que venir a que podamos razonar en clase y a pensar de dónde viene ese conocimiento, por qué es necesario, cómo se llegó a estos avances. Si tú coges y buscas en la Wikipedia y te lo lees, no lo has pensado, no lo has trabajado, no llegas a ningún sitio. En mi opinión, Y ese puede ser razonamiento... erróneo. Sí. En mi opinión, ese razonamiento es relativamente fácil de rebatir con mi propia experiencia, porque yo lo que me doy cuenta es, yo estudié termodinámica hace, no sé, 18 años, un montón de tiempo porque soy muy viejo, ¿vale? Y no he tocado mucho la termodinámica. Pero soy consciente de que si tuviese que repasar termodinámica, yo ahora iría a un libro de termodinámica y aprendería termodinámica. ¿Por qué? Porque ya la he aprendido. ¿Vale? El hecho de haber aprendido algo hace posible que uses esos conocimientos que están en Internet. Si simplemente llegas a esos conocimientos sin haber trabajado absolutamente nada relacionado con ellos, esos conocimientos son mucho más estériles, es mucho más difícil. Es que necesitas un intérprete de esos conocimientos, que es el profesor. Claro. Es que si fuera tan fácil, pues nada, que ellos lo leen y lo van a entender igual que tú. Entonces tus años de experiencia y de formación no valen para nada. Pero es que mucha gente lo piensa. Yo tengo una anécdota con un conocido, no voy a decir amigo, que hablando de, pues esto, de los profesores hacéis pocas horas, que cobráis mucho, que él podía dar mis clases usando el libro de texto. Dije, no, tú mis clases no las puedes dar. Pues tú puedes dar una clase. No digo que sea mejor o peor que la mía, pero no puedes hacer las mismas clases que yo porque no eres yo. Entonces, que alguien piense que puede sustituir a un profesor simplemente teniendo el libro de texto, pues bueno, deja un poco clara la imagen que se tiene de los docentes, que somos lectores de libros. Yo desde hace tiempo aprendí que en esta profesión lo que es la dignidad te la tienes que dejar en casa. Porque tal y como están las cosas, es eso, es la visión que se tiene de no, es que yo, si tienes el libro de texto, yo puedo hacer lo que quiera. O si teniendo internet, ¿para qué te vas a molestar en hacerlo? Sí, escucha, tienes internet, aprende a tocar el piano por internet. A ver cómo lo consigues. Bueno, pues está muy de moda eso ahora, ¿eh? No quiero mencionar a nadie, pero hay gente que está vendiendo ahora cursos por internet y aprovechando un poco su fama, pues... Y bueno, ya veremos cuántos pianistas salen de ese curso. Sí, pues todo ¿Y cuántos vicios cogerán a la hora de la posición claro. y un montón de cosas que eso por pero internet. Pero si da igual, complicado. si es que te pierdes la experiencia del profesor que te va a Mira, yo cuando empecé tenía miedo escénico cuando tocaba el piano. Y tuve la suerte de tener una profesora que también lo tenía. Y me ayudó mogollón el hecho de ver su experiencia. Eso no lo puedes hacer en un vídeo por internet. Sí. Pero una cosa, esa actitud, que claramente es muy irritante y bastante ignorante, ¿creéis que es amplia? O sea, yo creo que eso espero, por lo menos, que debe de ser una minoría muy molesta, pero una minoría. Espero que no sea la mayoría de gente la que piensa eso, ¿no? Habría que hacer un estudio, serio. Y o sea, ¿tenéis dudas al respecto? Sí, Podría ser que fueran una mayoría. Yo sí que tengo dudas de que hay mucha gente que piense que la figura del profesor la puede hacer mucha gente, ¿eh? Jope, madre mía. No sé qué opina Javi y Víctor, pero... Es que como verás, Alberto, los tres hemos contestado más o menos lo mismo, ¿eh? Que a Víctor también le ha pasado, ¿eh? Depende, es que también depende de muchos factores, pero sí, hay
a ver, no voy a decir que sea una mayoría, pero sí que hay un sector de la población y solamente te tienes que meter en los diarios, en los periódicos digitales y en el momento que sale una noticia de educación siempre hay 200 trolls ahí comentando, es que cobráis mucho, es que trabajáis poco, menos vacaciones, todo lo de siempre, ¿sabes? Entonces, bueno, el hecho de que se denoste tanto la labor docente en este país en concreto, ¿vale? Porque te puedo decir que en Alemania o en otros países sí que es cierto que al docente se le tiene muchísima más estima. También es un poco culpa nuestra, o sea, nosotros mismos hemos devaluado nuestra labor y claro, y eso lo que nos lleva justamente es a este tipo de situaciones, donde tú llegas y tú tienes que estar justificando absolutamente todo lo que haces, porque siempre, de primera, siempre se va a pensar mal, siempre se va a pensar que lo que haces lo haces por tu propio beneficio y no por el beneficio de los alumnos y de las alumnas, que en realidad para eso trabajamos. Yo siempre digo lo mismo, yo no trabajo para mí, yo el sueldo que cobro no lo cobro por mí, lo cobro porque estoy trabajando por y para los alumnos y las alumnas. Pero eso hay gente que todavía no lo comprende. Eso hay gente pues que lo que piensa es que yo voy, doy mi clase y me voy para casa. No, oiga, hay un trabajo ahí por detrás que es bastante importante. Y me molesta a mí principalmente eso, porque es como si Consellería incluso también lo pensara. Y lo hemos dicho antes. O sea, el hecho de que te den 3 meses para prepararte un curso de forma semipresencial, lo que demuestra es lo poco que conoce o lo poco que conocen los técnicos de Consellería lo que es la labor docente. No puedes prepararte un curso en 2 meses o en un mes. O sea, no puedes adaptar un curso presencial a un semipresencial en 2 meses o en un mes. Tú tienes que eso es una labor de 1 año como mínimo o 2 años como mínimo, ¿sabes? Y claro, eso luego lleva a otra serie de mensajes, otra serie de WhatsApps que te llegan. No sé si os habrá llegado a vosotros, Javi y Víctor, el WhatsApp no voy a decir el nombre, pero de determinado personaje de alto cargo de Consellería diciendo, a ver, por favor, pero así, a ver, por favor, no os vayáis a los bares que os contagiáis y luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Como recriminándonos de una manera casi infantil que dices, pero esto es en serio, es una broma, ¿qué es lo que está pasando? Ahora que has comentado este tema, volviendo al tema de la pandemia, sobre lo de la profesionalidad de los profesores, se está, desde hace ya unos meses, por falta de profesorado, se está empezando a cubrir bolsas de urgencia sin máster, sin título de máster. Entonces, por un lado piensas, bueno, son necesarios, evidentemente tienes que contratar a la gente, pero es como que no importa, ¿no? Que hayas hecho ese máster, da igual, tú tienes tu carrera de ingeniería, pues nos hace falta para informática, para lo que sea. Yo me pregunto, ¿sería lo mismo en sanidad ahora con el tema que estamos teniendo de pandemia? Venga, va, no has acabado la carrera reciente, no tienes experiencia, vete al hospital. Veterinarios al hospital. Claro, es que, mira. Bueno, Víctor, un momento. Perfecto. Yo creo que eso se hizo. Es decir, durante la primera ola, si no recuerdo mal, estudiantes que acababan de salir de la carrera de medicina se utilizaron como auxiliares porque hacía falta y tal y cual. O sea, yo entiendo que eso son medidas de emergencia y que pues claramente está mal y sabemos que está mal, pero son medidas de emergencia en ese sentido. Lo que estaría mal es que se convirtieran en medidas ordinarias, ¿no? Hace años ya pasó. No sé si recuerdas, Alberto, que estuvimos discutiendo una vez el tema de la validez, de que se abrió una bolsa donde no te pedían ni el valenciano ni el máster. Esto hace años, ¿eh? Porque hacía falta gente. Entonces, al final, lo han hecho sin pandemia. Quiero decir, es como, bueno, cualquiera puede dar clases, ¿no? Es como lo del veterinario. Bueno, tú has tratado con seres vivos. No sé, a mí lo del veterinario me parece una metáfora un poquito tendenciosa, debo deciros, pero bueno. De todas formas, no es lo mismo como auxiliar de ayuda que como profesor. Mira, este año he tenido un alumno, ha sido mi primera experiencia como profesor de máster en prácticas. Y he tenido un alumno que, pues, por suerte, es brillante. Pues no ha podido acabar las prácticas porque las últimas semanas le han llamado de la bolsa de urgencia y se ha ido a dar clase ya de profesor titular. Y me llamaba diciendo, ostras, me he sentido ahí, tú ya no estabas ahí para ayudarme. Se ha pasado por la puerta grande de prácticas a ser el profesor titular de una asignatura. Y claro, se ha visto ahí desbordado. A ver, yo os voy a decir una cosa y de nuevo
tratando de hacer de abogado del diablo de los políticos, que todos sabemos que la verdad es que hacen cosas muy disparatadas. Pero si decimos por un lado que hace falta más personal y por otro lado no permitimos que se salten algunos pequeños pasos en el proceso, pues es complicado conseguir ese personal. Es un poco las vacunas, ya sabéis que fusionaron la fase 1 y la fase 2. Que hay gente que se puso las manos en la cabeza, pero luego cuando lo analizas, bueno, pues fue una fusión que tiene sentido, que añade un poco más de riesgo a las personas que están en fase 1 y en fase 2, pero que luego te garantiza que la vacuna final está bien. Bueno, pues esto es algo parecido, ¿no? Sí. Es un poco aceleremos para que lleguen. Para mí, el problema sería que se convirtiera en algo ordinario. Eso sí que estaría muy mal, ¿no? Eso lo veremos en unos años y ya está. No creo. No, desde luego que no. Creo que no, porque me parece que sería un escándalo. No, además sí que es cierto que hay una tendencia, y yo estoy bastante de acuerdo, que quieren un poco homogeneizar las oposiciones un poco como el MIR, ¿no? De los sanitarios. Porque tú al final en unas oposiciones hay tantos temas, pero solo por la probabilidad de que te salgan más o menos te puedes preparar la mitad, y yo lo he hecho. Y luego piensas, joder, vas con una plaza con un 50% de conocimientos. Y a lo mejor un examen global de todo, ahora que yo ya lo he pasado, pues oye, podría ser interesante. Tengo una última pregunta para vosotros, y luego os digo si queréis contar más cosas vosotros. Mi última pregunta tiene que ver con algo que en realidad habéis comentado al principio, que es cómo llegáis los profesores, después de casi un año de medidas excepcionales de pandemia, no sé, anímicamente y en el aspecto que no es exclusivamente profesional, mecánico, ¿esto ha erosionado vuestra capacidad para dar clase? ¿Llegáis cansados? ¿Decís, si tengo que hacerlo durante un año más, me tiro por un puente? ¿Cómo está el asunto? Yo creo que a mí me ha afectado más en la parte personal que en la parte profesional. Uh-huh. Quiero decir, yo aquí en casa con niños pequeños, el tener muy limitado el salir, el no poder ir a ver a familiares, no poder quedar con amigos, el ir al instituto para mí es como a veces una válvula de escape. Puedo ir, puedo cambiar de ambiente, puedo hablar de ciencia, que es lo que me gusta. ¿Que tenemos unas medidas que nos lo complican? Sí. ¿Quiero seguir con esas medidas? No. Quiero que me las quiten ya. Pero me están afectando más las medidas de tipo más social que luego las del instituto. Uh-huh. En el instituto sufro más por los alumnos que por mí mismo. Porque yo ya, aunque sea por inercia, sé que voy a poder seguir y voy a poder seguir. Vamos, ya os digo, tengo unas ganas locas de que llegue el verano. Pero que si tuviésemos que hacer otro curso así, bueno, pues tenemos experiencia de ya sabemos que podemos hacerlo, pues seguimos. Sufro más por el tema de la educación de los niños y por el apartado social, por la necesidad que tenemos de socializar. Víctor, ¿cuál de los dos? Es verdad, Alberto, sea, señalas con la mano en tu cámara y tal, pero no sé a quién dices. Tienes toda la razón. No sabemos qué distribución tienes tú espacial de nosotros. Víctor Fernández. Vale. Pues a mí es que me gusta dar clase. O sea, esa digamos que sería mi respuesta definitiva. A mí me gusta dar clase y básicamente lo que salva mi día siempre es entrar en un aula y estar con los chavales y trabajar con ellos, sean de la edad que sea. A mí eso me da la vida. Sí que es cierto que estoy agotado, estoy muy agotado. Ya no por lo del año pasado, sino por todas las medidas de seguridad que tenemos este año, por la presión, por de repente ver, por lo que hemos hablado antes también, estás en una clase con 15 alumnos y de repente en la siguiente sesión te quedan 10, porque 5 están confinados, luego de esos 10 entra uno, luego salen 2. Claro, esas fluctuaciones, esa variabilidad a la que no estamos acostumbrados, como nos saca de nuestra zona de confort, pues lo que hace es que poco a poco vas agotándote. Sí que es cierto que las medidas sociales son las que me están agotando más. O sea, el hecho de no poder salir, el hecho de no poder llevármelos a una excursión, el hecho de no poder hacer nada interesante con ellos. Mira, nosotros este año en segundo de bachillerato, como tenemos el estudio de Federico García Lorca,
de la poesía de Federico García Lorca, y es bastante complicada. Lo que pretendimos es hacer un espectáculo de música. Cogimos al departamento de música, que ellos tocaban instrumentos, y cogimos a varias compañeras, y lo que hicimos fue un recital de poesía en el propio instituto. Tuvimos que organizar un despliegue de medios para mantener la distancia de seguridad dentro del instituto, dentro del auditorio, salir nosotros fuera porque había un instrumento de viento para que los aerosoles se dispersaran en dirección contraria a los alumnos. Bueno, salió muy bien, fue divertidísimo, fue muy interesante, los chavales se quedaron muy contentos, pero hacer un evento de estas características, que ya ves que es algo extra, que en condiciones normales hubiera sido muy sencillo, aquí nos supuso meses y meses o sea, desde prácticamente septiembre hasta diciembre que lo hicimos, estuvimos planeando cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Como digo, el problema es eso, es más allá de la clase, más allá de lo que tenemos que dar, más allá de cómo lo tenemos que dar, el problema es todo lo que está alrededor, pues eso, todas las medidas, todas las medidas sociales que nos están agotando, psicológicamente sobre todo. Víctor, Marco. Sí, bueno, es que no voy a añadir nada más que no digan ellos. A mí me pasa como Javi. Yo, a nivel personal, las medidas sociales me están afectando mucho. Mi pareja vive en otra comunidad. Y solo el cierre perimetral ya, que llevas desde noviembre en Valencia, a mí me está haciendo polvo. Y me pasa como a ellos. A mí me encanta dar clase y yo llega el viernes y esa ilusión que normalmente tienes cuando acaba la semana después del trabajo de, pues este fin de semana voy por ahí, pues es que pienso, bueno, ¿y qué voy a hacer este fin de semana? Nada, es que no puedo. Sí, en casa se está bien, pero llega un momento que ya hemos estado en casa mucho tiempo. Y yo también me siento como ellos. Llega el lunes y es mi vida social se ha transformado en el café que me puedo tomar con mis compañeros profesores. Porque afortunadamente las cafeterías de los institutos sí que están abiertas. Ese es el único. En toda la semana, el único café que me tomo sentado es en el instituto. No todas. La tuya. Pues la mía sí que está abierta. Nos han dejado. No sé cuál es el criterio. Sí. Nosotros fue porque las propias personas encargadas de la cafetería dijeron que no era sostenible. Porque los alumnos no compraban. Se traían el almuerzo de casa y dijeron que no les salía a cuenta. Entonces se cerró. Pues por lo que veo, vuestra experiencia es parecida a la mía. O sea, yo no doy clase, pero efectivamente también me pasa esa cosa de llega el fin de semana y en realidad el fin de semana es como descansar, pero no hacer cosas guays, sino simplemente descansar, ¿no? Y ya está. En fin, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si os parece que hay algún aspecto que no hemos tocado. Os veo con cara de que os parece bien. Creo que le hemos dado un buen repaso a todo. Sí. Han salido otros temas para futuros programas. Sí, yo ya me he apuntado alguna cosa. Como siempre, ramificaciones interesantes. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Gracias, Víctor, por dejarte liar para esto y ser nuestro primer invitado. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y muchas gracias, como siempre, a Javi y a Víctor. Y creo que con esto pues ya ponemos el punto final a este capítulo de Enseñanza y Pandemia. Seguramente volveremos a tratar algún otro tema porque la pandemia va a durar algún tiempo más. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo de Ignorancia sí que sé. ¡Hasta luego!